El tema es con respecto al manejo de pacientes embarazadas, policontusa en emergencias masivas y desastres, ¿no? Es en verdad un tema muy complejo, ¿no? Cuando uno ha tratado de buscar un poco de literatura o de tratar de buscar algunos estudios o de repente revistas que están relacionadas con las pacientes embarazadas, realmente lo encuentran muy poco. Muchos países que han sufrido de catástrofes naturales o de repente también por guerras o violencia han manifestado en literatura lo que ha podido suceder con respecto al manejo de este tipo de víctimas, ¿no? Que de por sí viene a ser ya en las condiciones que una mujer pueda tener en su embarazo, son condiciones muy especiales, ¿no? Como una parte introductoria, el trauma, lógicamente, reviste una connotación particular, ¿no? Ya que solamente sea que en ella se está presentando también el desarrollo de una nueva vida, ¿no? Y esto es importante porque en el momento en que una personal de salud va a hacer la asistencia, va a determinar si realmente cuáles son posibilidades o pronósticos de vida, tanto de la madre como del feto, o si de repente solamente puede salvar a uno de los dos, ¿no? Y esto lógicamente va a estar determinado a la edad gestacional que ella pueda tener, ¿no? Se debe considerar las necesidades de la madre y el feto, las prioridades y el plan de manejo cambian notoriamente si establecemos la edad del embarazo, ¿no? No, como les digo, esto incurre bastante para la atención prehospitalaria en sí, ¿no? Cuando se realiza dentro de un evento masivo de víctimas, ¿no? Las situaciones de emergencia, los desastres naturales interrumpen servicios que son importantes en el cuidado de las embarazadas, ¿no? Causan un estrés psicológico. Una revista chilena hizo un estudio con respecto a los últimos terremotos que ellos han tenido y hizo una separación de la población que ellos tenían, ¿no? Los albergues son comunales, o sea, los albergues abarcan a todas las familias y dentro de esas familias podían encontrar una cantidad no muy consistente de mujeres embarazadas, ¿no? Y el estudio fue me llamó bastante la atención. Aquellas mujeres que se habían sometido bajo el estrés de haber pasado el terremoto o los terremotos que constantemente hay en Chile, al momento de dar a luz tuvieron repercusión en los niños, como cuál, el bajo peso al nacer, ¿no? Que se adelantaban 2 hasta 3 semanas antes de lo pronosticado para el parto. Y otra de las cosas esenciales también era el diámetro cefálico que presentaban los niños al nacer, ¿no? No es un estudio grande, ellos lo manifestaron ante la poca existencia de mujeres embarazadas que fueron víctimas del desastre del terremoto en Chile, ¿no? En el norte de Chile. Entonces, esto llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando ocurre un evento, las personas que están sometidas bajo estrés, las condiciones internas cambian notablemente, y más aún en las personas o en las mujeres embarazadas, ¿no? Pude encontrar también una escala de clasificación por una doctora, Betsy Tway, de la Universidad de Cincinnati. Ella trata de agrupar estos episodios y los va a dividir en 4 etapas para poder realizar la atención del paciente, ¿no? Creo que este es puntero. Sí, ¿no? El primero nos dice, el grupo número 1 dice, desconoce si están embarazadas, o sea, para ella toda mujer que es víctima o que ocurre un evento de masa o que hay un desastre, toda mujer que es atendida, hay que hacer el descarte de embarazo, ¿no? Que está en edad reproductiva, ¿no? Desconocen si están embarazadas o tienen dudas sobre ello y como consecuencia del trauma no pueden proporcionar información, ¿no? Recordemos que una persona politraumatizada, una mujer o un hombre que se haya sometido a trauma, cuando ingresa a una sala de emergencias, tiene que ser revisado también bajo tomografías, radiografías y tomas especiales para poder determinar algún grado de lesión. Y esto ocurre también en las mujeres embarazadas. Si nosotros no tenemos la información, puede causar daño al feto también, ¿no? Los protocolos de trauma en el mundo se identifican en la norma de practicar test de embarazo a toda mujer en edad reproductiva. En el mundo, a todo el mundo. En todos los países donde han ocurrido grandes desastres, a todas las mujeres que están en edad fértil se realiza un test del embarazo, ¿no? Primer punto que de repente nosotros tenemos que desarrollarlo.
tuve la oportunidad y la suerte de vivir el terremoto en Pisco y de realizar las atenciones también, ¿no? Nunca hicimos esto. Y eso que había personas, mujeres gestantes, ¿no? No lo hicimos esto, ¿no? Pero ya bajo las experiencias de otros países, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como parte de su evaluación inicial, o sea, está dentro de un protocolo, si lo queremos poner bien esto así, dentro de lo que es una evaluación inicial dentro del hospital, ¿no? Y si no se puede hacer dentro de un hospital, también se puede realizar en la etapa prehospitalaria, ya que determina pautas de mayor cuidado en los estudios radiológicos por su potencial teratogénico en las etapas tempranas del embarazo, ¿no? El grupo número 2 dice mujeres con menos de 26 semanas de gestación, ¿no? La reanimación y tratamiento enfocan a la madre, ya que la variabilidad del feto no es posible. Si ocurriese una eventualidad en que de repente la mujer sufre algún tipo de trauma, todos los recursos van a estar dados a reanimar a la mujer, más no para el feto, porque no es viable a esa edad. Ahora, hay excepciones, hay hospitales que de repente tienen ya protocolos para poder atender a fetos o no, que están dentro de las 26 semanas de gestación. Esta determinación de supervivencia fetal puede cambiar de acuerdo con las normas de la institución que maneja la situación, ¿no? De repente hay algunos hospitales que sean de alta complejidad y puedan manejar a los pacientes prematuros, ¿no? El grupo número 3, más de 26 semanas de gestación, dice, ¿no? A esta edad gestacional hay ya 2 pacientes a considerar durante el proceso de atención primaria y secundaria. 2 pacientes en el sentido de enfocar el armamento diagnóstico de monitoreo terapéutico hacia madre y feto, ¿no? Es un producto ya viable, por lo tanto, se enfocan todos los recursos, tanto a la madre como para el feto también, ¿no? Y el cuarto grupo, pacientes que se presentan en estado premortem, dice, ¿no? En esta condición hay que considerar la cesárea temprana para favorecer y preservar la vida de la madre y del feto, ¿no? Bueno, esto fue una clasificación que ella realiza, esta doctora en el hospital en Estados Unidos clasifica, la vi muy interesante y también muy adecuada para poderlo establecer dentro de los que podría ser protocolos de atención de pacientes en desastres, ¿no? Ya que nosotros en sí no manejamos un protocolo tanto del Ministerio de Salud, sino los protocolos muy aislados de los hospitales, ¿no? Una de las cosas también importantes con los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta son los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en la mujer gestante, ¿no? Un embarazo promedio dura 40 semanas, el cual se divide en 3 trimestres. ¿Y por qué se mencionan estos cambios anatómicos y fisiológicos en una mujer en una etapa de atención en víctimas masivas y desastres? ¿Por qué? Porque recordar que cuando ocurre un evento, las brigadas que salen van a realizar como primera intervención siempre el triaje. Y cuando uno realiza triaje hay que determinar qué tipo de persona vamos a tener que considerar para la atención. Y cuando estos llegan al puesto médico de avanzada, hay que saber también determinar y ver los recursos necesarios para la atención de este tipo de personas. Si nosotros desconocemos los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en una mujer gestante, entonces podemos incurrir en varios errores, ¿no? Primero, el primer trimestre, ¿no? Lo dividimos en 3 trimestres. El primer trimestre termina alrededor de las 12 semanas. El segundo es un poco más largo, finaliza la semana 28. Y el tercero que va hasta la semana 40, ¿no? Y lógicamente el crecimiento uterino también se manifiesta de esa manera, ¿no? Hay unos cambios importantes. Hasta la semana 12 el útero todavía se encuentra dentro de la cavidad pélvica. No se puede palpar fácilmente. No se determina si una mujer puede estar gestando o no, salvo que tenga ya alguna prueba ya contundente, ¿no? de su estado gestacional, ¿no? El útero sigue siendo un órgano intrapélvico hasta aproximadamente la semana 12. En la semana 20 el útero llega a la altura del ombligo, ¿no? Que nos puede ayudar incluso para determinar la edad gestacional. Y la semana 34 y 36 se alcanza al margen costal, ¿no? Este cambio anatómico hace que el útero y su contenido sean más susceptibles a las lesiones cerradas y penetrantes. Y también, lógicamente, ruptura, penetración, desprendimiento prematuro de placenta y ruptura prematura de membranas, ¿no? Recordemos que cuando una mujer está en estado gestacional, está gestando, el peso, el equilibrio, ¿no? Se manifiestan mucho más en el momento en que tengan que evacuar dentro de una etapa de desastres,
¿no? Las personas que salen cuando hay un incidente, hay un terremoto, ¿no? O una violencia social, salen corriendo y ellas pueden perder el equilibrio fácilmente. El punto de gravedad de su cuerpo ya se está alterado ya. Si antes lo tenían en un punto adecuado, ahora por el crecimiento del útero, por el peso adicional, se encuentra totalmente desequilibrado y son más propensas a caídas, ¿no? Por eso que las personas cuando son evacuadas hay que tener bastante cuidado. El criterio no solamente tiene que ser del personal de salud, sino de todas las personas, ¿no? Para poder realizar las evacuaciones respectivas de este tipo de gestantes, ¿no? La placenta y el útero grávido están sumamente vascularizados. Las lesiones suelen desencadenarse hemorragias abundantes. Las hemorragias que se presentan en una mujer con un útero grande no se manifiestan inmediatamente. No, nosotros no podemos observarlo si es que está presentando un grado de hemorragia inmediatamente. Se tiene todavía, por los cambios fisiológicos que hay, esto se van a manifestar después de lo normal, ¿no? El sangrado se puede ocultar dentro del útero en la cavidad peritoneal y es posible que no sea visible externamente, ¿no? De repente no. El intestino se encuentra protegido en los 2 últimos trimestres de gestación por el útero y el aumento de tamaño y peso del útero altera el centro de gravedad del paciente y aumenta el riesgo de caída, ¿no? Lógicamente, si es que hay riesgo de caída, podemos estar ya pensando ya en pacientes que puedan sufrir algún tipo de fracturas, ¿no? La frecuencia cardíaca de la mujer aumenta entre 15 a 20 latidos por minuto por encima de lo normal en el tercer trimestre. Si nosotros desconocemos esto, podemos estar tratando de repente y hablando de alguna taquicardia, cuando de repente no lo tiene, ¿no? La presión arterial sistólica y diastólica baja entre 5 a 15 milímetros de mercurio en el segundo trimestre. Y esto es importante también porque si es que hay alguna paciente que haya sufrido algún tipo de trauma y nosotros queremos mejorar la presión arterial mediante cristaloides, estamos cometiendo de repente una iatrogenia, ¿no? Para la semana 10, el gasto cardíaco aumenta de 1 a 1.5 litros por minuto, dice, ¿no? Es importante también poder observar esto, ¿no? En la gestante a término, el volumen sanguíneo ha aumentado en aproximadamente un 50%. Nosotros calculamos abruptamente cuánta cantidad de sangre puede recorrer en nuestro organismo, pero al momento de evaluar a una gestante no lo calculamos adecuadamente, ¿no? Debido a estos incrementos del gasto cardíaco y el volumen sanguíneo, la paciente puede perder de 30 a 35% de su volumen sanguíneo antes que sean evidentes los signos y síntomas de la hipovolemia. Qué importante, ¿por qué? Porque nosotros a partir del 15% al 20% ya manifestamos ya. Estamos manifestando posiblemente hasta con taquicardias, ¿no? El choque hipovolémico induce al parto prematuro en el tercer trimestre también. Y esto es importante porque si atendemos a una paciente que está presentando una hemorragia y con choque hipovolémico, hay que también tener previsto que el parto va a venir prematuro, que el producto viene prematuro, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la oxitocina se libera junto con la hormona antidiurética en respuesta a la pérdida de sangre, estimula las contracciones uterinas, ¿no? Importante también entonces tener que en los puestos médicos de avanzada también deben de existir no solamente médicos de emergencia ni personal solamente enfermeros de emergencia, sino también ingresar a las personas ginecobstetras, a los médicos ginecobstetras y también al personal de obstetricia, ¿no? En el tercer trimestre el diafragma se eleva y se puede asociar con una disnea leve, dice, ¿no? Especialmente cuando la paciente se encuentra en posición supina. Y generalmente las víctimas quedan en posición supina, ¿no? Y esto ya me está diciendo ya mucho también, porque si aparte de que es un cambio fisiológico normal en ellas, esté ocurriendo un tipo de trauma, entonces la asistencia inmediata y la colocación de oxígeno está permitida en este tipo de pacientes, ¿no? La peristalsis es más lenta durante el embarazo, por lo que los alimentos permanecen en el estómago más horas. En una paciente inconsciente puede incidir al vómito, ¿no? Un trauma cráneoencefálico en un paciente gestante incide ya al vómito, ¿no? Y si es que se deberá de colocar una sonda nasogástrica para poder vaciar ese contenido gástrico, ¿no? Por lo tanto, la paciente está en mayor riesgo de vómito y de aspiración, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de la evaluación, ¿no? Visto los cambios anatómicos, visto los cambios fisiológicos, aquí entramos a una parte de la evaluación. Y la atención de víctima se basa en un término que se aplica a aquellos eventos en que los recursos asistenciales se ven sobrepasados en situación
que se ve descompensada, ¿no? Esto creo que ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, saben que en momentos de desastres la economía y todos los factores también de atención se ven alterados, ¿no? Entonces, la clasificación de heridos en masa debe tener en cuenta ¿qué cosa? El tipo de desastre y sus efectos sobre la salud, el número de heridos, ¿no? Y en esta evaluación, en cuanto al número de heridos, implicar también bajo una tabla si es que nosotros tenemos a mujeres gestantes, ¿no? Disponibilidad del acceso y categoría de los recursos hospitalarios en torno a la zona de desastres, las posibilidades de evacuación, transporte y remisión de los lesionados, el grado de control local sobre la emergencia, el tipo de gravedad y localización de las lesiones y la recuperación inmediata y el pronóstico que se puede dar, ¿no? Cuando ocurre un evento de esta magnitud, lo que se tiene que realizar siempre es un triaje. Creo que eso ya lo han escuchado de repente en el día de ayer y hoy día también. Y uno de los triajes que nosotros más utilizamos es el triaje STAR, ¿no? El triaje STAR, como ustedes saben, mide 3 patentes: respiratoria, circulatoria y el estado de conciencia. Cosas fundamentales para realizar la atención en cuanto también enfocado a una persona gestante, ¿no? Bajo los criterios de triaje, las embarazadas deben de ser evaluadas en el foco y posterior a los puestos médicos establecidos, ¿no? La evaluación de los lesionados según su gravedad, la asignación de prioridades según la posibilidad de sobrevivencia, la identificación, la estabilización, la asignación de su destino inmediato y final, ¿no? Esto es lo que se debe de desarrollar en un puesto médico de avanzada. El triaje solamente va a seleccionar a quienes yo tengo que evacuar como códigos rojos, más no determina si está gestando o no. La gravedad lo van a determinar ya de repente en el puesto médico de avanzada, ¿no? Y la identificación del paciente en su etapa gestacional. Cuando uno evalúa a un paciente de trauma, ¿no?, tiene que ver si el trauma es cerrado o el trauma es penetrante. Generalmente un trauma cerrado se debe enfocar a la cinemática. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Dónde impactó? ¿Dónde lo golpeó? ¿No? ¿Fue por caída, un rodamiento por escalera, fue atropello, golpe directo al abdomen, etcétera? Y cuando es el trauma penetrante, es producido por arma de fuego o por arma punzocortante, ¿no?, que generalmente por el tamaño del útero, se ve involucrado en la lesión. La evaluación y manejo no está establecido un manejo diferente al que se pueda conocer dentro del área de trauma. Sigue siendo el mismo parámetro y se establece siempre una evaluación primaria y todos los criterios concernientes a lo que las guías internacionales nos indican, ¿no? PHTLS y ATLS nos indican continuar con evaluación primaria, el manejo A, B, C, D y E, ¿no? Importante, en todos ellos se maneja igual, ¿no? La evaluación y manejo en trauma, ¿no?, con respecto a la vía aérea, hay que determinar algunas cosas importantes porque en ellas también se producen algunos cambios importantes, ¿no? La mujer embarazada presenta edema de mucosas y friabilidad notoria de estas. Si presenta un edema de mucosas, entonces yo tengo que estar pensando que de repente el tubo endotraqueal, si es que necesita una intubación, no va a ser del calibre adecuado que ella habitualmente podría necesitar, ¿no? Debería de estar pensando de repente en colocar un tubo endotraqueal de menor calibre, ¿no? La succión y cualquier manipulación de la vía aérea deben de ser muy cuidadosas para no generar mayor edema o sangrado. Ya no podré de repente realizar una aspiración profunda, sino más bien de tipo superficial. Y aquí es importante de repente el tipo de cánula que también tengamos que utilizar al momento de realizar una aspiración de secreciones, ¿no? No se recomienda utilizar cánulas nasofaríngeas. Primera recomendación para el manejo de la vía aérea, ¿no? No está recomendado, ¿no? Las indicaciones para una vía aérea definitiva, la intubación orotraqueal o equivalentes, sí está indicado, ¿no? Utilizamos un tubo, entonces, un tubo endotraqueal, ¿no? Se recomienda usar un laringoscopio de mango corto y un tubo orotraqueal que debe ser de 0,5 a 1 puntos por debajo del que usaría en la misma paciente si no estuviera embarazada, dice. El laringoscopio es un mango más corto, gordito, ¿no? No es el mango largo que habitualmente nosotros podamos manejar, no, es mírenlo, corto. Se recomienda usar un laringoscopio de mango corto y un tubo orotraqueal, bueno, lo que lo mencionaba, y esta es la figura, ¿no? Esto es lo que se pudo encontrar, ¿no? Es más corto, es mucho más fácil poder intubar, ¿no? Y además porque va a evitar menos lesión también a nivel de las vías aéreas superiores.
En cuanto a la parte B, una buena ventilación, hay que practicar, observar, inspección, palpación, percusión, auscultación en la mujer para buscar y mantener las lesiones que puedan amenazar la vida de esta. Recordemos que una persona, una mujer gestante, el útero lo tiene ya al nivel del borde costal, por lo tanto también el diafragma se ha elevado, ¿no? La capacidad respiratoria y el patrón ventilatorio también han aumentado, ¿no? Si detecta situaciones que justifiquen el uso del tubo de tórax, ten en cuenta que por el desplazamiento diafragmático ante el crecimiento uterino, se recomienda colocar el tubo en un espacio intercostal por arriba de lo convencional, ¿no? Cuando uno hace un drenaje torácico, generalmente lo hace en el quinto espacio intercostal, ¿no? Acá nos indica el cuarto espacio intercostal. En la parte C, que es circulación, garantice un buen abordaje vascular, dice, ¿no? Ya es sabido de que cuando uno tiene que manejar a un paciente en la parte C, hay que colocar catéteres cortos y de grueso calibre, ¿no? Si es posible, ya manejamos catéteres números 16, ¿no? Y 2 catéteres de buen calibre, ¿no? No permita cifras tensionales bajas, pues se comprometería la viabilidad fetal y se pone en riesgo a la madre, ¿no? Hay que mantener siempre una presión adecuada con la cual se pueda mantener el estado hemodinámico del paciente. Controle por compresión sangrados activos, externos o evidentes, ¿no? La utilización de algún otro tipo de dispositivos, como por ejemplo ¿cómo se llama? En este lado de compresión de sangrados activos, ¿cómo se llama? El ácido tranexánico está indicado también para el control de hemorragias, ¿no? El ácido tranexánico, hay una evidencia que indica que también puede ser utilizado en madres gestantes sin ninguna repercusión también en el feto, ¿no? Hay que utilizar líquidos cristaloides en bolos y no más de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Ya según yo bajo protocolos y las últimas normas que establece la ATLS, ¿no? Y continúe el manejo de acuerdo con la condición y evolución de su paciente, ¿no? Hay que iniciar el monitoreo materno y de acuerdo con la edad gestacional, monitoreo fetal también. Dentro del déficit neurológico, evaluar las pupilas de la mujer embarazada, ¿no? Siempre bajo la escala de Glasgow, ¿no? En la exposición hay que desnudar completamente a la paciente, la evaluación de la presencia de lesiones adicionales y protegerla de la hipotermia. En la paciente embarazada cobra mucha trascendencia evaluar el área genital en busca de hemorragias vaginales o expulsión de líquido amniótico, ya que sugieren respectivamente lesiones uterinas, placentarias o ruptura de membranas. El transporte en la embarazada, ¿no? Esta es otra etapa también que se realiza dentro de lo que es evacuación. ¿Cómo se realiza un transporte de la paciente gestante, ¿no? Algunas mujeres presentan hipotensión significativa en posición supina y esto también hay que saber manejarlo. Y esto generalmente ocurre en el tercer trimestre del embarazo y es causado por la compresión de la vena cava inferior, ¿no? Un útero grávido, como quien dice, la vena cava inferior, y esto lo disminuye el retorno venoso al corazón, bajando el gasto cardíaco y la presión arterial. Por eso es importante mantener en una posición adecuada a la gestante en el momento del transporte. Se debe de adoptar medidas y técnicas adecuadas para poder disminuir la hipotensión supina, ¿no? Una de las primeras medidas es lateralizar a la paciente, colocarlo en posición lateral izquierda, ¿no? Si la paciente no presenta ningún tipo de lesión, adoptamos esta posición para el transporte. La segunda posición, que también puede ser si es que en caso hubiese lesiones de columna vertebral, ¿no? Es mantener a la paciente en su misma posición y con la pierna derecha para desplazar el útero hacia la izquierda. Elevación de la pierna derecha, ¿no? Esto va a ayudar a que el útero se pueda desplazar un poco hacia el lado izquierdo, ¿no? Si tenemos a un paciente que es inmovilizado en su totalidad, acá ya se recomienda ya el desplazamiento manual, ¿no? Se hace un desplazamiento manual hacia el lado izquierdo y mantenemos con algún tipo de rodete, o en este caso pueden ser sábanas o colchas, un ángulo de aproximadamente 15 a 30 grados en esta posición lateralizada izquierda y se realiza el transporte de este tipo de pacientes. El traslado de una paciente embarazada con trauma no debe demorarse, siempre va a ser una prioridad en el momento de realizarlo.
Si esto implica que es una prioridad, tampoco implica de que el paciente, de que la unidad tenga que correr o a ir a alta velocidad, porque eso también establece cambios hemodinámicos en el paciente, ¿no? Debe ser trasladado a un centro de atención más cercano cuanto antes, incluso con lesiones menores, para poder descartar cualquier otro tipo de eventualidades. La reanimación adecuada de la mujer es la clave para su supervivencia y la del feto, ¿no? Las atenciones en las embarazadas en desastres naturales, ¿no? En situaciones de emergencia se tomarán las medidas necesarias para evitar complicaciones durante el embarazo. Como les digo, los albergues son una de las primeras medidas que se establecen para que las personas o la mujer gestante no sufran ningún tipo de alteración psicológica, ¿no? O se someta bajo situaciones de estrés. Verificar la capacidad resolutiva de los servicios de salud reproductiva en los diferentes niveles de atención, ¿no? Importante restablecer las verificaciones si los centros de salud cuentan con el personal necesario para las atenciones de este tipo de paciente, o si no, los hospitales que puedan mencionar o puedan tener los recursos también para ¿no? Y esto que incluye mantener también una sala de operaciones activa en caso de que puedan tener algún tipo de cesárea de emergencia. Verificar el personal de salud disponible para la atención de las embarazadas y los recién nacidos. Recordemos que no solamente se va a atender a la madre gestante, sino también, si es que llega el niño, hay que atender también al prematuro. Y para esto se debe de tener personal especializado también. Siempre es importante realizar un censo de las embarazadas, ¿no?, que culminan su embarazo en los próximos 30 días, ¿no? Posterior al desastre no queda ahí todo el establecimiento que debe de ser, que debe de estar en relación al tema de desastres, ¿no? Hay que llevar siempre una estadística importante para ver si dentro de este mes que se establece la gestante pueda presentar de repente algún tipo de parto prematuro o alguna consecuencia, ¿no?, víctima del desastre. Identificar las embarazadas de alto riesgo. Identificar previamente el sitio donde serían derivadas las embarazadas de alto riesgo obstétrico, complicaciones obstétricas y partos complicados. Dependiendo de la magnitud del desastre, es probable que un número de partos pudiera ser atendido a nivel domiciliario, ¿no? El personal de área, no solamente que realiza atenciones dentro de una ambulancia, sino cualquier tipo de personal tiene que estar calificado para la realización de la atención de partos en domicilio. Recordemos que en un evento de desastre natural o un evento de víctimas en masa, posiblemente los hospitales se encuentren colapsados. Garantizar las vacunaciones necesarias para la vacuna antitetánica, la administración de vitaminas y medicamentos para otras patologías, como infecciones por HIV, asma, hipertensión arterial y otros, ¿no? En esto, con respecto a lo que es calendario de vacunación, el calendario de vacunación de la gestante no se altera para nada. No se da ningún tipo de vacuna como medio profiláctico, ni menos también antibióticos como medio profiláctico. Solamente se desarrolla el mismo esquema de vacunación y se continúa con ese esquema de vacunación. En la medida de lo posible, establecer servicios de atención ginecológica, obstétrica, con personal capacitado en los albergues y refugios temporales. Instruir a la población sobre los servicios de salud disponibles más cercanos para la atención de las embarazadas y los recién nacidos y la manera de llegar a ellos. Alertar sobre los signos de alarma a las embarazadas, como sangrado genital, dolor, fiebre persistente, flujo vaginal, ¿no?, para que acudan oportunamente a los servicios de salud. Bajo estos dos últimos puntos, el MINSA estableció, ustedes recordarán el incendio de Cantagallo, de los habitantes de Los Chipivos, estableció albergues tipo carpas en barrios altos. La población que ellos atendieron, dentro de toda la población habían 6 gestantes. Y efectivamente, un dato curioso, de los cuales les había mencionado al inicio, ¿no? Las mujeres, 2 de ellas que estaban entrando al tercer trimestre de embarazo, tuvieron parto prematuro, ¿no? Las otras 4 siguieron con su etapa normal. No se hizo nunca un seguimiento con respecto al producto, cómo había nacido, si había sufrido algún tipo de alteración, pero sí, bajo los criterios anteriores que les había mencionado, 2 de ellas presentaron parto prematuro, ¿no? Exactamente no se podría determinar si fue a consecuencia del estrés que ellos vivieron, ¿no?, o el mismo evento de desastre. En la medida de lo posible, establecer servicios de atención gineco-obstétricas, instruir a la población, alertar a los signos de alarma de las embarazadas, ya lo hemos dicho, y con respecto a todo esto, si nosotros queremos incentivar como medios
¿no?, de atención primaria, como medios de emergencia dentro de lo que es área prehospitalaria, tenemos que alentar más que todo a la atención de realizar estudios con respecto a este tipo de pacientes que nosotros manejamos, ¿no? Hay muy pocos estudios a nivel nacional, solamente uno nada más, y que fue muy al azar, se pudo encontrar con respecto a esto, lo que les estaba mencionando del incendio de Cantagallo, ¿no? Pero después la gran mayoría vienen de referencia de países internacionales que hacen estudios con respecto a este tipo de población. Es que generalmente no es muy abundante el tipo de población, pero sí podríamos establecer y tenerlo dentro de los protocolos, como por ejemplo pacientes mujeres, ¿no?, en edad reproductiva, que son víctimas de trauma y que no pueden manifestar, ¿no?, si es que ellas se encuentran gestando o no, establecer dentro de un protocolo de atención hospitalaria un test del embarazo, ¿no?, para así poder evitar algún tipo de lesión posterior, tanto a la madre como para... Bueno, sería todo con respecto a lo que es el tema. Si tuviesen alguna pregunta.